En esta oportunidad vamos a compartir el tema la justificación por la fe de esta serie de mensajes que estamos compartiendo. Tenemos nuestro versículo en Gálatas 3:11. Ahí vamos a leer la palabra del Señor en Gálatas 3:11. Luego vamos a estar viendo lo que es Romanos 4, capítulo 4, versículo 1 al 25, Gálatas 3, del 1 al 29. Pero nuestro versículo base que tenemos es Gálatas 3:11. Leemos la palabra esta noche honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hablemos entonces sobre este tema, la justificación por la fe. Dios libra de la culpa del pecado a los que ponen su fe en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Que ahora nosotros podemos obtener esta libertad, específicamente del pecado, pero a través de la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son muchas las personas que se hallan bajo la condenación del pecado, aunque no conocen a Cristo como Salvador. Sí comprenden que su estilo de vida no agrada a Dios. En un intento por agradarle, tal vez participen en diversas actividades comunitarias que ayudan a los necesitados. Tienen la esperanza de que al final de su vida sus buenas obras de alguna manera superen cuanto mal puedan haber hecho en la vida. No es así como se puede tener una adecuada relación personal con nuestro Padre Celestial. Las buenas obras nunca podrán ganar a una persona o que llegue a tener esa relación con nuestro Padre Celestial. Todo pasa en que nosotros, como seres humanos, tenemos que entregar nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo e iniciar de esta manera lo que es una relación con Él. Hay personas que nosotros las conocemos, son muy correctas, ayudan a los necesitados, hacen obras sociales y muchas veces pueden pensar que ellos no necesitan entregar su vida al Señor, pero realmente todo ser humano necesita entregarle su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El hombre puede ser justificado ante Dios por medio de la fe en Cristo. Es el medio. Y deje que el Espíritu Santo ponga seguridad en su corazón mediante esta verdad de su palabra. Es algo maravilloso cuando el ser humano entrega su vida al Señor, se aferra a esa fe, aunque no ha visto a Cristo personalmente, pero él sabe y reconoce que Jesucristo lo ha justificado, que Jesucristo es su Salvador. Número 1, la justificación es un don. Vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 8. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque así Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas
y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora veamos qué nos dice o qué encontramos ahí en Gálatas capítulo 3. Veamos el capítulo 3, versículos 6 al 14. Así Abraham, dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Los judíos de los tiempos de Pablo estaban orgullosos de su herencia y señalaban a Abraham como padre suyo. Pablo usó a Abraham como ejemplo de lo que significa tener una debida relación personal con Dios. Podemos darnos cuenta cómo este hombre tenía una relación con nuestro Padre Celestial. Y esto lo encontramos ahí en el capítulo 4 del versículo 1 al 3, donde dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló a Abraham nuestro Padre según la carne? Porque si Abraham, dice, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea que fue un hombre muy especial. El versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando la justicia procede de las obras, la persona se jacta de ellas. La justicia de Abraham no era consecuencia de la obediencia a la ley, sino de su fe en Dios. Porque pensemos un momento que en ese tiempo de Abraham aún no existía la ley. No estaba todavía lo que es la ley que fue establecida en el tiempo de Moisés, sino que Abraham se aferró a esa fe en Dios. Y eso le fue contado a él por mantener esa fe en Dios. En los versículos 4 y 5, Pablo usa una ilustración tomada de la vida diaria para demostrar que la justicia recibida de Dios es un don de su gracia. Y ahí podemos ver en el versículo 4, donde dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, dice, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces nos damos cuenta que somos justificados a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si la persona se apoya en las obras o en las buenas obras en cuanto a su justicia, ya no se trata de un don, sino de una paga. David sabía lo que era experimentar la libertad de la culpa que proporciona la justificación. Y esto lo vemos ahí en el versículo 6, cuando dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, este personaje, David, sabía lo que era experimentar la libertad de la culpa que proporciona la justificación. El versículo 8 dice, bienaventurado el varón
a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando David confiesa su pecado, él experimentó por fe la justicia de Dios. En el Salmo 51 nosotros encontramos una oración de arrepentimiento de este varón llamado David. Y cuando él confiesa su pecado, él pudo experimentar por fe la justicia de Dios. Ahora, las buenas obras no le podían obtener ni ganar el perdón que necesitaba, sino solo la gracia de Dios. Y de igual manera, hoy existen personas que son muy buenas personas, que no hacen daño a nadie. En vez de eso, ayudan a otras personas, dan ayudas sociales, quizá puedan construirle una casa a alguien que lo necesite. Si está pasando por enfermedades, proveer dinero para que esa persona pueda ir al médico, pero no podemos obtener ese perdón, no podemos ser justificados por medio de las buenas obras. No nos pueden otorgar ni ganar ese perdón que nosotros necesitamos. Porque si usted cree que haciendo buenas obras puede obtener ese perdón, entonces diríamos que está comprando con dinero lo que es el perdón de pecados. Pero esto no funciona así, sino solamente a través de la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros venimos rindiéndonos delante de la presencia de Dios y confesando nuestros pecados, los errores que hemos cometido, las cosas que no agradan a Dios, y lo hacemos por fe, entonces es ahí donde nosotros somos limpios, y es ahí donde nosotros podemos obtener el perdón de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy hay quienes experimentan la culpa que trae consigo el pecado. Buscan liberarse de ella tratando de caminar de conducta, o tienen la esperanza de que sus buenas obras poseen más que las malas. O sea que creyendo que en aquel día, como muchos dicen, es que van a poner las cosas buenas en una balanza. O sea, pondrán las cosas buenas y las cosas malas en una balanza. Y lo que pese más, pues eso va a ser. Yo quiero decirle, mis amados hermanos, y vemos en la palabra de Dios que esto no es así, sino que nosotros debemos de luchar por buscar a nuestro Dios, por llevar una vida que a Él le agrada, relacionarnos con Él, servirle, confesar de que Él es nuestro Salvador, de que Él ha pagado el precio de nuestros pecados, derramando su sangre allá en la cruz del Calvario. Es posible que un creyente piense que merece aún la condenación, porque se considera tan malo que no hay manera de que Dios lo pueda perdonar. Este es otro problema, ¿verdad? Hay creyentes que muchas veces piensan que, aunque ya han confesado sus pecados, creen que Dios no les ha perdonado. Y esto no es así. Yo he compartido que quizá el tiempo que a Dios le lleva para perdonar nuestros pecados es el tiempo que a nosotros nos lleva para confesar nuestros pecados. Y Él dice que Él olvida nuestros pecados. Sin embargo, ser justificado significa que el cristiano comparece como justo ante Dios, porque Jesús pagó ya su deuda. Esa deuda por nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? A través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para borrar nuestros pecados, quitar nuestros pecados, quitar esa culpa. Y esto se hace a través de la fe. A través de la fe nosotros creemos que Él nos ha perdonado, que Él nos ha limpiado, que Él ha pagado esa deuda por nuestros pecados. Pablo usa también el ejemplo de Abraham al enseñar a los creyentes de Galacia acerca de la justificación. Los judíos llamaban padre a Abraham porque era su antepasado. Ahora, gracias a la obra salvadora de Cristo, los que creen en Él son los verdaderos hijos de Abraham, tanto judíos como gentiles, porque ahora lo hacemos por fe.
en Cristo Jesús, como en aquel tiempo lo hizo a Abraham. Vamos a ver ahí en el capítulo 3, versículos 6 al 9. Ya leímos, pero volvamos nuevamente a leer estos versículos de la palabra del Señor. Así Abraham dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo, dice que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué razón? Porque vuelvo a decir esto. En ese tiempo de Abraham aún no existía lo que es la ley de Moisés, que como es conocida. Muchos creen que a través de la ley van a obtener esa justificación, ese perdón de pecados, pero yo quiero decirle que solamente a través de Jesucristo se puede. Por eso Pablo usa también este ejemplo de Abraham. Al enseñar a los creyentes de Galacia acerca de la justificación, los judíos llamaban padre a Abraham porque era su antepasado. Ahora, gracias a la obra salvadora de Cristo, escuche bien, gracias a la obra salvadora de Cristo, porque nadie más podía hacerlo, nadie más pudo hacerlo, nadie más podía hacerlo, sino solamente Cristo podía hacer esa obra salvadora. Y los que ahora creemos somos verdaderos hijos de Abraham, tanto judíos como gentiles. ¿Por qué? Porque Abraham es conocido como el padre de la fe. El plan eterno de la salvación siempre ha incluido a los gentiles en la mente de Dios. El hecho de que los impíos puedan ser justificados proporciona esperanza a los que no aún son salvos. Toda persona que hasta en este momento vive una vida desagradable ante la presencia de Dios. Para toda persona que anda haciendo cosas que no agradan a Dios. Pero hay esa oportunidad de que pueden ser justificados y tienen esa esperanza mientras tengan la vida, mientras tengan esa oportunidad, tienen esa oportunidad de poder ser justificados a través de Jesucristo. No necesitan ganarse esa propia relación, tal vez a través de otras obras, sino exclusivamente a través de Jesucristo. Pueden acudir a Cristo para ser justificados por la fe. En los versículos 10 y 12, Pablo señala un problema cuando alguien trata de justificarse por guardar la ley. Los que siguen la ley, dice que viven bajo una maldición. Ahora, vamos a ver unos versículos en el Antiguo Testamento, y para esto vamos a ir al libro de Deuteronomio, vamos a ver acá el capítulo 27, ¿qué nos dice ahí el capítulo 27, versículo 26 de Deuteronomio? Maldito dice el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, mis amados hermanos, amigos que esta noche nos están escuchando, los que siguen la ley se hallaban bajo una maldición. De igual manera, los que siguen la ley están bajo una maldición, porque nadie podía guardar la ley en todos sus detalles, en todas las cosas que se demandaba y se demanda en la ley. Hasta los profetas mismos comprendían que la justificación venía por la fe y no por el cumplimiento de la ley. Ahora, para esto vayamos al libro de Habacuc. Veamos qué nos dice ahí lo que es este profeta llamado Habacuc. En el
capítulo 2, su versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, dice, por su fe vivirá. Entonces ahí nos damos cuenta que la justificación es un don. Es a través de la fe que nosotros somos justificados. Cristo, por medio de su muerte en la cruz, redime a los hombres de la maldición de la ley. Y esto lo vemos ahí en el libro de Gálatas, en su capítulo 3, en el versículo 13, encontramos: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, dice, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y esa fue la condición en que Jesucristo entregó su vida allá en la cruz del Calvario. Y dice que era un maldito el que colgaba de un madero. Pero nos damos cuenta del gran amor y de la gran misericordia de nuestro Padre Celestial, que Jesucristo murió para justificarnos y para proporcionarnos una vida llena del Espíritu Santo, como lo encontramos ahí en el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, si nosotros nos aferramos a lo que es la ley, estamos viviendo bajo maldición, porque recordemos que Jesucristo vino a cumplir la ley, porque ningún ser humano fue capaz y no es capaz de cumplir al pie de la letra todo lo que es la ley. Y solamente Jesucristo pudo cumplir lo que fue la ley. Él murió para justificarnos, para proporcionarnos una vida llena del Espíritu. Cuando estábamos en una adecuada relación personal con Dios, podemos andar en el Espíritu y dejar que Él pueda dirigir nuestra vida. Y es maravilloso cuando nosotros dejamos que Jesucristo o que el Espíritu Santo pueda guiar nuestra vida. Número 2, la justificación está prometida a los creyentes. Ahora, regresando a lo que es el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 9 al 15, es pues esta bienaventuranza, dice, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada por fe, por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando él en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, dice. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contado por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también según las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces nos damos cuenta de estas cosas tan importantes. Abraham no fue circuncidado sino hasta después de expresar su fe en nuestro Dios Todopoderoso. Y esto, como lo leímos ahí en el versículo 9 y 10, donde se está hablando de la bienaventuranza, donde dice que solamente es para los de la circuncisión, o sea que los que están en lo que es la ley tenían que
en el tiempo de Moisés tenían que circuncidarse, pero Abraham había creído antes y había sido justificado antes de ser circuncidado, porque fue justificado por su fe. Es llamado Padre de todos los que creen en Cristo, tanto si son judíos como si son gentiles. Cuando Pablo dijo a que Abraham sería heredero del mundo, estaba esperando el cumplimiento del plan eterno de Dios. Todos los que creen en Cristo participarán de esta herencia, porque serán hechos reyes y sacerdotes, y reinarán con Él. Para esto vayamos a lo que es el libro de Apocalipsis, capítulo 5, en su versículo 10, encontramos lo siguiente: y nos has hecho, dice, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La ley no podía hacer heredero a nadie, porque no tenía el poder de dar vida eterna. Si la persona se pudiera ganar su justificación, la fe no tendría valor alguno, y la muerte de Cristo habría sido en vano. Porque si a través de la ley nos pudiéramos salvar, o sea, en vano hubiera venido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Si no hubiera ley, no habría transgresión, pero la ley existe y como consecuencia acarrea ira sobre aquellos que la desobedecen. Los creyentes pueden disfrutar de la justificación que tienen y que alcanzamos exclusivamente a través de Cristo. Están libres de la ira que cae sobre todos los que no creen a Cristo. Sin embargo, más aún están libres para servir a Dios en el poder de su Espíritu Santo. Número 3. Crea la promesa. Veamos ahora ahí lo que nos dice Romanos capítulo 4, versículo 16. Vayamos al versículo 16, vamos a leer al versículo 25. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son, como si fuesen. El creyente en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando la gloria a nuestro Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vayamos ahora a lo que es Gálatas, en el capítulo 3, versículo 19. Ahí el versículo 19 en adelante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador dice, no le es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera,
Porque si la ley dada pudiera vivificar, dice, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La promesa de justificación es un don de gracia, como lo hemos leído en Romanos capítulo 4, versículo 16. Todos los que ponen su fe en Cristo pueden ser justificados. Todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo pueden ser justificados. Cuando Dios prometió a Abraham que sería padre de muchas gentes, él y Sara no tenían hijo alguno, pero creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama, dice, las cosas que no son, como si fuesen. No centró su pensamiento en la edad que tenían. No centró su pensamiento en la esterilidad de la matriz de su esposa. Esto habría debilitado su fe. Sin embargo, él centró su fe en la promesa de Dios. Y a través de ello su fe fue fortalecida. El Dios que creó el mundo podía dar vida a aquello que estaba muerto. El hecho de que Dios acreditó su fe a Abraham como justicia nos da a nosotros esperanza. Podemos emular la fe del patriarca confiando en que Dios nos justifica. Podemos confiar en que la obra de Cristo en la cruz nos justifica ante Dios. La ley no tenía poder para evitar el pecado, para borrar, para limpiar el pecado. No tenía poder la ley para darnos vida espiritual, para darnos vida eterna. Había sido promulgada para mostrarle al pueblo que era pecador, según lo hemos visto ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 22. Cuando comprendemos que no podemos estar a la altura de la exigencia de justicia que tiene Dios, vemos que necesitamos la salvación por medio de Jesucristo. Pablo describe la ley como un ayo, según lo hemos visto ahí en el versículo 24. Ahora, la palabra griega traducida como ayo se refiere a un esclavo que era el asistente personal del hijo, de su amo, o sea, era como un guía o como algo, como un mentor, no sé si cabe esta palabra, ¿verdad? Como un mentor, pero específicamente como alguien que estaba cuidando, que acompañaba, dice, al niño a donde quiera que iba y ejercía un cierto grado de disciplina sobre él. Ese era el trabajo cuando se está hablando del ayo, ¿verdad? Se entiende como que era un esclavo que cuidaba al hijo de su amo. Cuando el hijo crecía y se hacía adulto, ya no se necesitaba al esclavo. De igual forma, ya no se necesita la ley, o sea que la ley para nosotros fue como un ayo. Porque la fe en Cristo ha venido para llevarnos a una adecuada relación personal o directa con nuestro Padre Celestial. Cuando nos acercamos a Cristo, somos bautizados en Cristo. Somos sumergidos en Él.
y anhelamos que nuestra vida sea sometida a su gobierno, porque Él está en nosotros. Crece nuestra unidad con los demás creyentes. Ya no hay división porque estamos en Cristo Jesús. Qué maravilloso que ahora nosotros podemos ser justificados a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo sucede esto? Somos justificados por fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi amigo, hermano, que esta noche me está escuchando, lo animo a seguir adelante. Si aún no ha entregado su vida a Cristo, le invito para que lo haga en este momento. Recuerde que somos justificados a través de la fe en Cristo Jesús. Y no existe otro medio. No existe otra persona, no existe otra cosa o algo en la cual nosotros podamos obtener la justificación. No lo podemos hacer por las obras buenas que realicemos, sino es a través de la fe en Cristo Jesús. Ahí donde usted está, si desea pedirle perdón a Dios, yo no sé cuál es la condición de vida en la que usted se encuentra. Quizás se encuentra en un momento difícil, que no encuentra cómo solucionar su problema, su situación, ha caído en las drogas, ha caído en la prostitución, en la delincuencia, en otras cosas, y ha querido salir de ahí. Quizás has luchado, mi amigo, por querer solucionar, cambiar tu vida, pero no has encontrado, sientes que cada vez te hundes más en esa situación. Pero en esta oportunidad te digo que Jesucristo ha pagado el precio por tus pecados y que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte, para perdonarte y para hacerte libre. ¿Deseas entregar tu vida a Cristo? Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, en esta hora te doy muchas gracias por la vida que tú nos permites. Gracias porque al igual como muchos se encuentran en esta hora, en este momento, en una vida pecaminosa, en una vida que no te agrada, un día nosotros nos encontrábamos así. Pero así también un día tocaste nuestro corazón, venimos ante ti, entregamos nuestra vida y creemos y confieso, Señor, que yo soy justificado por la fe en ti, Señor. Porque creo que tu sangre tiene poder para limpiarme. Porque creo que tu sangre tiene poder para liberarme, Señor. En el nombre de Jesús, oro por este varón, por aquella mujer que entrega su vida a ti, Señor, quizá orando en sus propias palabras, ahí donde está. Te pido que tú los bendigas, que tú los limpies, lo perdones, que lo hagas una nueva criatura, Señor, y que a partir de este momento sienta esa libertad que encontramos en ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, muchas gracias te doy por permitirme compartir tu palabra, Señor. Gracias, porque sé que tu palabra no regresa vacía, Señor. Siempre lleva mucho fruto, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Una bendición muy especial acompañarlos y ánimo a seguir adelante en Cristo Jesús.